Bienvenidos de nuevo a su canal preferido, donde el drama, la farándula y las noticias más candentes de sus celebridades favoritas son nuestra obsesión diaria. ¿Cómo los trata la vida? Espero que estén de maravilla, con la energía al máximo y por supuesto con las palomitas a punto, porque hoy, amigos míos, hoy nos vamos a sumergir en un escándalo que los dejará boquiabiertos. Sí, señoras y señores, hoy la lupa estará puesta sobre uno de los galanes turcos que más suspiros levanta a nivel mundial, ese hombre que personifica el misterio y la sensualidad, Can Yaman. El mismísimo. Ese actor que nos ha robado el aliento con cada una de sus interpretaciones, desde el carismático Candy Beat en Erkencikus hasta el seductor Ozgur Atasoy en Bay Jail. Pero ojo al parche, que en esta ocasión no vamos a centrarnos en su envidiable figura ni en la profundidad de su mirada, no. Hoy destaparemos un secreto que hasta el día de hoy ha permanecido celosamente guardado. Un secreto que, de confirmarse, podría cambiar radicalmente la percepción que tenemos de él. Así que ya lo saben, acomódense en sus asientos, ajustense los cinturones, porque el chisme de hoy está a punto de alcanzar alturas estratosféricas. Pero antes de que nos lancemos de lleno al torbellino del salseo, permítanme recordarles que si aún no se han suscrito a su canal consentido, este es el momento ideal para hacerlo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque aquí les traigo los chismes más jugosos, las exclusivas más impactantes y los dramas más adictivos del universo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar la bomba de Can Yaman. A ver, ¿por dónde empiezo para no dejarlos con la miel en los labios? Hace algunas semanas, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una serie de rumores que comenzaron como simples susurros. Rumores que en un principio parecían más producto de la imaginación desbordada de algún fanático que una realidad tangible. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, estos rumores comenzaron a cobrar fuerza, a multiplicarse como conejos, hasta que finalmente llegaron a mis oídos a través de fuentes que, créanme, son de la más absoluta confianza. Y cuando digo absoluta, es porque realmente lo son. ¿Y qué decían estos rumores que han puesto a temblar los cimientos del fandom de Can Yaman? Pues nada más y nada menos que Can Yaman tiene un hijo secreto. Así como lo oyen. Un bebé que al parecer ha mantenido oculto de la mirada pública durante todo este tiempo. ¡Bum! Lo sé que están tan impactados como lo estuve yo cuando me enteré. Al principio mi mente se negaba a procesar la información. Can Yaman, el soltero codiciado, el galán indomable, un padre secreto. Era una idea que simplemente no cuadraba con la imagen pulida y cuidadosamente construida que él ha proyectado ante el mundo. Pero como les comentaba, mis fuentes son de lo más fiables. Y no solo eso, sino que con el paso de los días, comenzaron a surgir pruebas en el vasto universo de las redes sociales. Fotos borrosas, comentarios crípticos en foros de internet, testimonios anónimos que parecían sacados de una película de espías. Todo, absolutamente todo, apuntaba en la misma dirección. Can Yaman es papá y, por alguna razón, ha decidido mantenerlo en secreto. Ahora bien, la pregunta del millón, la interrogante que nos quita el sueño a todos los chismosos de corazón es, ¿quién es la madre? Y es aquí donde la trama se complica aún más, donde el misterio se profundiza y donde el salseo alcanza niveles estratosféricos. Porque, según las informaciones que he logrado recopilar a través de mis contactos, Can Yaman habría mantenido una relación casual, una aventura fugaz, con una mujer que no pertenece al mundo del espectáculo. Una mujer normal, por así decirlo, que ha preferido mantenerse alejada del brillo y el glamour de los focos mediáticos. Al parecer, esta mujer quedó embarazada durante el transcurso de esa relación esporádica. Y tras el nacimiento del bebé, Can Yaman habría tomado la decisión de mantener todo en el más absoluto secreto, con el objetivo de proteger la privacidad tanto de la madre como del niño. Una decisión que, como era de esperarse, ha generado una ola de controversia y ha dividido a la opinión pública en dos bandos irreconciliables. Por un lado, tenemos a aquellos que aplauden su discreción y su supuesto deseo de proteger a su familia. Argumentan que Can Yaman, al igual que cualquier otra persona, tiene derecho a mantener su vida privada alejada de los juicios y las especulaciones de los medios de comunicación. Sostienen que nadie, absolutamente nadie, tiene por qué inmiscuirse en los detalles de su paternidad y que él es libre de decidir cuándo y cómo compartir esa información con el mundo. Por otro lado, se alzan las voces de aquellos que lo critican con vehemencia, acusándolo de ser un hipócrita, de vender una imagen de hombre soltero y despreocupado, cuando en realidad tiene una gran responsabilidad como padre.
Lo señalan con el dedo acusador por no reconocer públicamente a su hijo, argumentando que esta actitud podría tener consecuencias negativas para el niño en el futuro. La verdad es que desde nuestra posición, resulta imposible saber con certeza cuáles son las verdaderas razones que se esconden detrás de esta decisión. Quizás Can Yaman realmente está protegiendo a su familia, blindándola de la vorágine mediática. Quizás teme que la revelación de esta noticia pueda afectar negativamente a su carrera profesional. O quizás simplemente no se siente preparado para asumir el rol de padre y está lidiando con sus propios demonios internos. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha provocado un verdadero tsunami en el mundo de la farándula turca y más allá. Los medios de comunicación se encuentran en un estado de frenesí, intentando por todos los medios confirmar la información y obtener alguna declaración, ya sea de Can Yaman o de su círculo más cercano. Pero hasta el momento todos sus esfuerzos han sido en vano. El actor se ha mantenido en un silencio sepulcral, sin emitir ningún tipo de declaración, ni para desmentir ni para confirmar los rumores. Y este silencio obviamente no hace más que avivar las llamas de la especulación. Porque, como reza el dicho popular, el que calla, otorga. Si Can Yaman realmente no tuviera nada que ocultar, ¿por qué no sale a la palestra y desmiente los rumores de una vez por todas? ¿Por qué permite que se sigan vertiendo ríos de tinta sobre su vida privada? Algunos analistas creen que está esperando el momento oportuno para dar la noticia. Que quizás está negociando con alguna revista de renombre o algún programa de televisión de gran audiencia para realizar una exclusiva y contar toda la verdad, a cambio de una jugosa suma de dinero, por supuesto. Otros, en cambio, piensan que simplemente está esperando a que la tormenta mediática amaine, a que el interés del público se desvíe hacia otro escándalo y a que los rumores se diluyan con el tiempo. Pero seamos honestos, la situación no pinta nada bien para Can Yaman. Porque cuanto más tiempo transcurra sin que él ofrezca una explicación, más sospechas levantará y más daño podría causar a su imagen pública, que hasta ahora se había caracterizado por su pulcritud y su atractivo. Además, existe otro factor que no podemos pasar por alto, la madre del niño. Si ella decide romper el silencio y contar su versión de la historia, Can Yaman podría enfrentarse a una verdadera crisis de imagen de proporciones épicas. Porque por mucho que él se empeñe en mantener todo en secreto, no puede controlar las acciones ni las decisiones de la madre de su hijo. Así que, en resumen, nos encontramos ante un panorama sumamente complejo y delicado. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, envuelto en un escándalo de paternidad secreta. Un hijo oculto, una madre anónima y un silencio ensordecedor que solo alimenta las especulaciones. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Se decidirá Can Yaman a confesar la verdad y afrontar las consecuencias de sus actos? ¿Saldrá la madre del niño a la luz pública para revelar su identidad y contar su experiencia? ¿O se mantendrá todo en secreto para siempre, alimentando así la curiosidad insaciable del público? Solo el tiempo tiene la respuesta a estas interrogantes. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí con las palomitas a mano, listos para disfrutar del próximo capítulo de este culebrón turco que promete emociones fuertes. Porque, como ya saben, en este canal no nos perdemos ni un solo detalle del apasionante mundo del espectáculo. Y hablando de estar al tanto de todo, déjenme contarles que he estado dedicando horas y horas a investigar otras posibles pistas que puedan arrojar luz sobre este intrigante asunto. He estado revisando fotografías antiguas de Can Yaman, analizando minuciosamente sus entrevistas, buscando cualquier indicio, por pequeño que sea, que pueda confirmar o desmentir los rumores sobre su supuesta paternidad. Y debo confesarles, he encontrado algunas cosas que me han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, he notado que en algunas fotografías de hace algunos años, se le ve a Can Yaman con una actitud un tanto más paternal, por así decirlo. En algunas de ellas aparece jugando con niños pequeños, mostrando una ternura y una cercanía que no son tan habituales en él. También he encontrado algunas entrevistas en las que ha hablado sobre su deseo de formar una familia y tener hijos en el futuro. Aunque nunca ha mencionado explícitamente la posibilidad de tener un hijo ya, sí ha dejado entrever que le gustaría ser padre en algún momento de su vida. Pero claro, estas son solo pequeñas pistas, meras conjeturas. No son pruebas irrefutables de que Can Yaman tenga un hijo secreto. Podrían ser simplemente coincidencias fortuitas o interpretaciones erróneas de mi parte. Sin embargo, me parece importante compartir estas observaciones con ustedes, mis queridos chismosos, para que puedan sacar sus propias conclusiones y formarse su propia opinión sobre este controvertido tema.
Porque al final del día son ustedes, mis fieles seguidores, los que tienen la última palabra. Así que ya lo saben, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo contándome qué piensan de todo este asunto. ¿Creen que Can Yaman tiene un hijo secreto y está intentando ocultarlo al mundo? ¿O creen que todo es un invento malicioso de la prensa rosa para dañar su imagen? Me encantaría conocer su punto de vista. Y ahora, para poner el broche de oro a este jugosísimo vídeo, vamos a hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Hemos desmenuzado los rumores que circulan sobre la posible paternidad secreta de Can Yaman. Hemos analizado las posibles razones que podrían estar detrás de su silencio. Hemos investigado algunas pistas que podrían confirmar o desmentir los rumores. Y hemos abierto un debate para que ustedes, mis chismosos favoritos, puedan expresar sus opiniones y compartir sus teorías. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en su canal predilecto siempre encontrarán los chismes más jugosos, las exclusivas más impactantes y los dramas más adictivos del mundo del espectáculo. Así que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gustó. Y si no les gustó pues también denle like, que no cuesta nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao. No se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, para que también se enteren del bombazo de Can Yaman. Y recuerden, la información es poder, así que compartan el chisme. Y ya para terminar, solo quiero recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo rumores y especulaciones. No tenemos ninguna prueba irrefutable de que Can Yaman tenga un hijo secreto. Así que por favor, tomen todo con pinzas y no saquen conclusiones precipitadas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Los quiero.